La primera vez que me acosté con otro hombre no fue por amor, ni por odio hacia mi marido. Fue por una mezcla extraña de cansancio, oportunidad, y una copa de vino de más. Y pasó en una habitación 214 de un hotel en Toledo, mientras Iván, mi marido, creía que yo estaba en una cena de empresa en Getafe. No lo planeé. No salí de casa pensando hoy voy a destruir mi matrimonio. Pero ahí estaba yo, quitándome la blusa delante de un hombre que conocía hacía apenas 3 semanas, mientras él me decía al oído lo que llevaba tiempo sin escuchar en casa. No era ni más guapo, ni más joven que Iván. Pero me miraba como si yo importara. Como si mis palabras valieran algo más que un ajá mientras veía el telediario. ¿Y sabes lo más jodido? Que cuando salí del hotel esa noche, no sentí culpa. Ni un poco. Solo un silencio raro. Como cuando pasa algo importante y no sabes aún si fue bueno o una absoluta cagada. Durante el viaje de vuelta en el tren, pensé en cómo había llegado a esto. En los desayunos mudos, en las cenas rápidas, en las conversaciones sobre facturas. En cómo pasábamos los fines de semana metidos en casa sin hablarnos de nada que no fuera la lista del Carrefour. Pensé en Claudia, nuestra hija, y en cómo la rutina también la había alcanzado a ella. Todos estábamos en piloto automático. Pero Iván no sospechaba nada. Aún no. Yo tampoco sabía entonces que ese fue el inicio de algo mucho más oscuro. Porque lo que hice no se quedó en una noche. Fue el principio de una bola de nieve que acabaría arrasando con todo lo que habíamos construido. Y su forma de enterarse, bueno. No fue viendo un mensaje en mi móvil. Fue mucho más salvaje que eso. Volví a casa esa noche sin rastro de perfume ajeno, me duché en el hotel por si acaso, y escondí la ropa interior que usé en el fondo del cesto, debajo de la ropa de Claudia. Todo lo demás fue igual que cualquier otro viernes. Cenamos tortilla, Iván vio el partido del Atleti en silencio, y yo fingí mirar el móvil mientras pensaba en lo que había hecho. La culpa no apareció. Tampoco apareció la emoción. Solo una sensación tonta de haber hecho algo irreversible. No sabía si lo iba a repetir, pero tampoco pensaba en detenerme. Lo raro fue que, a partir de esa noche, Iván empezó a comportarse de forma diferente. No preguntó nada, no actuó de manera sospechosa, no hizo comentarios pasivo-agresivos como otras veces cuando algo le molestaba. Simplemente empezó a callar más de lo habitual. Cuando le contaba algo del trabajo, asentía sin levantar la vista del plato. Dejamos de acostarnos por completo. Dormíamos juntos, pero parecía que estábamos en habitaciones distintas. En algún momento de la tercera semana, me di cuenta de que no me hablaba más de lo mínimo. Ni una crítica, ni una broma, ni una queja. Yo seguía viendo a Sergio. Nos veíamos una vez a la semana, siempre con cuidado, hoteles distintos, lugares sin cámaras, usando efectivo para todo. Él no pedía más de lo que yo daba, y eso me mantenía tranquila. No era una historia de amor, ni de pasión descontrolada. Era sexo y silencio. Me gustaba porque me hacía sentir viva, y al mismo tiempo, me permitía volver a casa sin cargar una doble vida sentimental. Solo era física. O eso me repetía. Hasta que pasó lo de la cena con mis suegros. Esa noche fuimos a su casa porque era el cumpleaños de la madre de Iván. Había cocido, vino barato, una tarta congelada que su hermana había comprado en Mercadona y muchas conversaciones incómodas sobre política. Yo no hablé casi nada, como siempre. Iván tampoco. Pero lo raro fue cuando su padre, que siempre ha sido muy directo, le dijo, ¿y tú qué, Iván, sigues igual de callado con Laura? Antes no te callabas ni debajo del agua. Iván sonrió, pero no respondió. Solo dijo, estoy escuchando, que a veces es mejor. Nadie entendió a qué se refería, pero a mí se me heló la sangre. Esa frase me dejó pensando toda la noche. ¿A qué se refería con, escuchando? ¿A qué se refería con, es mejor? Cuando llegamos a casa, me ofrecía preparar un té, solo para ocupar mis manos, y mientras el agua hervía, él se quedó mirándome desde el salón sin decir nada. Esa noche no dormí. Empecé a revisar todo lo que había hecho en las últimas semanas. Pensé en cámaras, en llamadas, en alguna factura, en algo que hubiera olvidado. Pero no encontraba ninguna fisura. Nada. Ni un recibo, ni una marca en el cuerpo, ni un mensaje suelto. Me sentía segura. Pero al mismo tiempo, estaba convencida de que algo no cuadraba.
la confirmación no vino por su boca. Vino por el ambiente. Una noche, al volver del supermercado, encontré la puerta del trastero entreabierta. Ese trastero nunca se usa. Está lleno de cajas viejas, ropa de Claudia que ya no le entra, electrodomésticos que no funcionan y una bici estática oxidada. La cerradura es un infierno y hace falta forzarla con el pie mientras giras la llave. Pero esa noche estaba abierta. Me acerqué, empujé la puerta, y vi que todo estaba igual, menos una caja en el centro. Una caja de cartón que no recordaba haber visto antes. Encima tenía una carpeta de plástico negro con una goma. No la toqué. No sabía por qué, pero no quise abrirla. Solo la miré y cerré la puerta. Esa fue la primera vez que sentí miedo de verdad. No pánico, miedo real. Miedo de que Iván supiera algo. Miedo de que estuviera acumulando pruebas. Miedo de que todo estuviera a punto de explotar. Esa noche intenté provocarlo. Me puso un pijama que hace meses no usaba, uno de esos que él solía decir que le encantaban. Me metí en la cama antes que él, me acerqué, lo abracé por la espalda y apoyé la cabeza en su hombro. No respondió. No se giró. No me empujó, pero tampoco me correspondió. Me quedé ahí 5 minutos, esperando algo. Cualquier cosa. Pero no pasó nada. Me levanté y fui al baño. Lloré sin hacer ruido, como cuando Claudia se pone enferma y no quiero que me escuche. Al volver a la habitación, Iván fingía estar dormido. Yo sabía que no lo estaba. Su respiración no era la de alguien dormido. Y entonces lo supe. Sabía todo. O casi todo. No tenía pruebas, pero lo sabía. Al día siguiente, me levanté más temprano que de costumbre. Le dejé el café hecho, como siempre, y fui al trabajo antes de lo habitual. Desde el coche, lo vi salir de casa sin su mochila del curro. Llevaba otra, más pequeña, que solo usaba cuando iba al gimnasio. Y su cara no era la de siempre. Caminaba sin prisa, como si ya tuviera todo bajo control. Fue la primera vez que pensé que quizá no estaba sola en esto. Que él también tenía algo entre manos. No me preguntes por qué no lo confronté. No podía. No tenía fuerza. Estaba aterrada. Porque el miedo que sentía ya no era a perder a Iván. Era miedo a no saber cuánto sabía, desde cuando lo sabía, y sobre todo, qué pensaba hacer con esa información. Y eso, como pronto descubrí, era mucho peor que cualquier infidelidad. Me lo dijo una noche cualquiera, sin levantar la voz, sin mirar al suelo, sin lágrimas. Yo estaba en el sofá con el portátil encima, fingiendo que trabajaba, pero sin escribir nada. Él entró desde la cocina con una botella de agua en la mano, se apoyó en el marco de la puerta y soltó la frase como si me estuviera avisando de que se había fundido una bombilla. Sé que estás viéndote con alguien. Así, sin rodeos, sin titubeos. Cerré el portátil con una lentitud que no me pertenecía, lo dejé sobre la mesita y lo miré. Lo miré de verdad, sin miedo, sin pena, sin vergüenza. Me esperó. No dijo nada más. Solo esperaba. No preguntó, no acusó, no insultó. Solo estaba ahí, esperando a ver qué hacía yo con esa bomba recién lanzada. No respondí en ese momento. Me levanté, fui a la cocina, cogí un vaso y lo llené de agua. Bebí un poco. Sentí que se me secaba la garganta, como si de repente no supiera tragar. Volví al salón, me senté y ahí empezó todo. Desde cuando lo sabes, fue lo único que me salió decir. Él soltó una pequeña risa, pero sin humor. No es importante. Lo importante es que lo sé. Me temblaban las piernas, pero traté de mantener la compostura. ¿Qué sabes exactamente?, insistí. Sé que no fuiste a Getafe esa noche. Sé que no fuiste a ninguna cena. Sé que no fue la única vez. Sé que fue en Toledo, en el hotel frente a la estación. Sé que se llama Sergio. Sé que se ven los jueves. Sé que no usas la tarjeta para pagar nada cuando estás con él. Sé que te llevas ropa distinta en la mochila del trabajo. Sé más de lo que crees. Me lo dijo todo como si lo tuviera anotado en una libreta invisible. Uno por uno, los detalles. Precisos. Fríos. Irrefutables. No intenté negarlo. No tenía sentido.
Me quedé callada y él aprovechó para seguir. Y lo sé desde hace más de un mes. Cada jueves que salías fingiendo que ibas al gimnasio o al curso ese ridículo de Excel, yo ya sabía dónde ibas. Y no dije nada porque quería ver hasta dónde llegarías. Quería ver si tenías la decencia de pararlo o al menos de contármelo. Pero no lo hiciste. Ni una sola vez te tembló el pulso para volver a esta casa y besarme como si nada. Lo miré. No tenía rabia en la cara. Era otra cosa. Era decepción, pero no del tipo que se ve en las películas. Era algo más apagado. Más cansado. Intenté hablar, pero me costó. No fue algo planeado. Lo dije como si eso importara. Como si el no haberlo planeado quitara peso a lo que hice. Él asintió. Eso dicen todos. Y entonces me solté. No porque quisiera justificarme, sino porque necesitaba que al menos entendiera que yo tampoco sabía por qué lo había hecho. No lo hice porque me faltaras tú. No lo hice porque fuera mejor que tú. No lo hice por amor, ni por aventura, ni por deseo. Lo hice porque me sentía invisible en esta casa. Porque pasaban los días y nadie me miraba. Porque necesitaba algo que me recordara que existo. Él no se movió. Solo me escuchaba. Pero no de esa forma cálida que alguna vez tuvo. Era como si estuviera tomando nota para un informe que iba a presentar más tarde. ¿Y qué esperas ahora?, me preguntó, sin dureza, pero sin afecto. No lo sé, respondí. No sé qué va a pasar. Y entonces me levanté, caminé hacia él y traté de tocarle el brazo. Él dio un paso atrás. No fue un empujón. Fue un rechazo seco, sin violencia. No hagas eso, dijo. No hagas como si te importara ahora. Me quedé helada. Lo peor no fue el rechazo, fue la certeza de que ya no había nada que salvar. ¿Vas a dejarme?, pregunté. Todavía no, respondió. Quiero que sepas cómo se siente. Quiero que vivas en esta casa sabiendo que todo lo que dices, todo lo que haces, lo estoy viendo con otros ojos. No voy a gritarte, ni voy a insultarte, ni voy a echarte a la calle. No voy a hacerte el favor de darte una excusa para victimizarte. Vas a seguir aquí, conmigo, con Claudia, y vas a fingir que todo sigue igual. Pero vas a saber que no lo está. Y esa va a ser tu penitencia por ahora. No dije nada. No lloré. No supliqué. Solo asentí. Porque entendí lo que significaba. Era una sentencia sin cárcel. Era libertad envenenada. A partir de ese día, la casa se convirtió en un teatro. Comíamos juntos. Veíamos la televisión juntos. Pero no hablábamos de nada real. Dormíamos en la misma cama, pero no nos tocábamos. Hablábamos con Claudia como si todo siguiera igual, pero los silencios entre nosotros se podían cortar con cuchillo. Y lo peor era que yo no sabía cuánto más iba a durar eso. No sabía si su idea era hundirme poco a poco, o si estaba esperando algo más grande. Algo final. Algo que, todavía, no me había revelado. La primera señal de que Iván no iba a limitarse solo al silencio fue el cambio en su rutina. Siempre ha sido un hombre metódico, de esos que comen a la misma hora, ven las mismas noticias, y se acuestan con el reloj interno perfectamente calibrado. Pero un miércoles llegó tarde a casa sin avisar. No llevaba el móvil, o lo tenía apagado, porque llamé 3 veces y no entró la llamada. No lo hacía nunca. Ni siquiera cuando estábamos bien. No dijo nada al llegar. Se quitó los zapatos, dejó la chaqueta, cenó sin abrir la boca y se metió en la habitación sin dirigirme una sola palabra. Claudia ya dormía, así que no había teatro que mantener. Era para mí. Un mensaje sin palabras. Lo miré con atención. La camisa estaba planchada, pero no era de las suyas. Era nueva. Y olía a perfume que no era el mío. No me atreví a preguntar. Me limité a mirarlo desde la puerta del dormitorio mientras él sacaba una mochila pequeña del armario, la dejaba encima de la cómoda y se iba a duchar. Cuando volvió, ya estaba acostado, dándome la espalda, como si la conversación no tuviera sentido. Al día siguiente, encontré el primer sobre. Estaba en la guantera del coche. No tenía nombre, ni fecha, ni dirección. Solo una palabra escrita a mano, Lee. Dentro había una serie de fotografías impresas en papel mate.
Era yo entrando al hotel con Sergio. Otra, saliendo una hora después. Otra más, días distintos, misma rutina. También había una copia de una factura que yo no recordaba haber dejado rastro, pero que claramente me había delatado. Y al final, una nota que no era una amenaza ni un insulto. Solo decía, esto es solo para ti. De momento. Esa frase fue peor que cualquier grito. Era una advertencia fría, calculada, diseñada para dejarme pensando. Y funcionó. Durante los días siguientes, Iván se dedicó a hacer pequeñas modificaciones en nuestra vida sin consultarme. Cambió la cuenta conjunta del banco por 2 individuales y me dejó una transferencia exacta con mi parte mensual. Cambió las contraseñas del Wi-Fi, del Netflix, del correo familiar. Incluso desconectó la alarma y la volvió a conectar con un código que no me dijo. Me trataba como si fuéramos 2 desconocidos que compartían piso por obligación. Lo hacía todo con una precisión que dolía más que cualquier discusión. Nunca gritó, nunca me faltó al respeto, pero todo lo que hacía era una forma clara de mostrarme que ya no tenía ningún lugar en su confianza, ni en su intimidad. Una noche, mientras preparaba la cena, Claudia me preguntó por qué papá ya no jugaba con ella a las cartas los sábados. No supe qué responderle. Le dije que estaba muy cansado por el trabajo, que tenía cosas en la cabeza. Ella asintió, pero me miró con esa cara que tienen los niños cuando saben que les estás mintiendo y no quieren incomodarte. Cuando Iván llegó esa noche, me vio sentada en la mesa con Claudia, intentando fingir que todo estaba bien, y en lugar de sentarse con nosotras, fue directo a su ordenador. Cerró la puerta del despacho. No volvió a salir en toda la noche. Empecé a entender que su forma de castigarme no era destruirme, era borrarme poco a poco. Sacarme de su vida como si nunca hubiera estado. La segunda señal fue más concreta. Llegó el lunes siguiente, cuando entré a la cocina y vi una lista impresa en la nevera con turnos semanales. Decía, organización doméstica a partir de ahora. Había columnas con días, tareas, horarios. Todo dividido por colores. Él tenía su parte y yo la mía. Ni una línea compartida. Las comidas, las compras, los días de limpieza. Todo estaba separado. Ni siquiera compartiríamos las cenas con Claudia. Cada uno tenía asignado un día diferente. Cuando lo vi por la mañana, le pregunté qué era eso. Su respuesta fue breve, ya que no somos una pareja, no tiene sentido fingir que lo somos en casa. Se fue al trabajo después de decirlo, sin esperar respuesta. Intenté seguirle el ritmo, intenté actuar como si ese tipo de organización fría no me afectara, pero no pude. Me dolía cada maldito papel que aparecía en la nevera, cada cuenta con nombres separados, cada nuevo gesto suyo que me dejaba más aislada. Y entonces llegó lo que más me dolió. Le pidió a su hermana que se llevara a Claudia los fines de semana. Sin explicarme nada. Solo me lo comunicó. Se va con Sonia este sábado. Volverá el domingo por la tarde. Cuando intenté discutirlo, me dijo, no voy a dejar que esta situación afecte a nuestra hija más de lo necesario. Necesito espacio. Tú también. No me preguntó si estaba de acuerdo. Solo lo hizo. Pero lo peor aún estaba por venir. Una mañana recibí una carta en el buzón de la oficina. No tenía remitente. Dentro había una copia impresa de un correo electrónico que yo había enviado a Sergio desde mi cuenta del trabajo. No recordaba haberlo hecho, pero ahí estaba. El texto no era explícito, pero dejaba claro el tipo de relación que manteníamos. Debajo, con letra escrita a mano, una frase simple, todavía sigues creyendo que esto está bajo control. No supe si fue él. No tenía pruebas. Pero sabía que sí. Que había empezado a mover las piezas para que todo lo que yo escondí terminara cayendo, poco a poco, en manos de quien él quisiera. Y lo peor de todo era que no sabía que iba a hacer lo siguiente. Ya no era solo miedo. Era impotencia. Una sensación clara de que estaba atrapada en una red que él había tejido con una calma que me desconcertaba. Sabía que no me iba a gritar, ni a levantar la mano, ni a salir de casa dando portazos. Iván no era de esos. Pero también supe que no necesitaba hacer nada de eso para destrozarme por dentro. Solo tenía que seguir dejando caer migas de pan que yo no pudiera ignorar, hasta que el camino de regreso a mi vida anterior desapareciera por completo. El domingo por la noche,
Cuando Claudia ya estaba dormida y la casa estaba en silencio, Iván me pidió que me sentara con él en la cocina. Lo dijo sin tono agresivo, sin esa frialdad que había estado usando en las últimas semanas, pero tampoco con cariño. Simplemente como una instrucción que debía cumplir. Me senté enfrente, en la misma silla donde solía desayunar antes de irme al trabajo, y él colocó 2 cafés entre nosotros. No los tocamos. Se quedó mirándome, con los codos sobre la mesa, los dedos entrelazados, y después de un largo silencio, habló. He tomado una decisión. No lo hago por venganza. No lo hago para herirte. Lo hago porque necesito recuperar el control de mi vida. Porque ya no puedo seguir viviendo así, en esta especie de limbo en el que ninguno de los dos quiere asumir lo que somos. Su voz era firme, sin altibajos, sin dramatismo. Me limité a escucharlo, porque ya sabía lo que venía, pero necesitaba que lo dijera en voz alta para terminar de aceptarlo. Voy a pedir el divorcio. Ya lo hablé con un abogado. No quiero pleitos, no quiero arrastrar a Claudia a tribunales, y tampoco quiero ensuciar más todo esto. Pero tampoco pienso fingir que esto se puede arreglar. No intenté frenarlo. No tenía con qué. Ya había perdido ese derecho. Solo le pregunté lo que llevaba días queriendo saber. ¿Ya estás con otra? Él sonrió con cansancio. ¿Eso importa? Le respondí que sí. Me dijo que no. Esto no es una carrera de quien lo hace peor. Yo no busqué a nadie mientras estábamos juntos. Pero si preguntas si he salido con alguien últimamente, sí. Una vez. Y no fue para vengarme, fue para comprobar si podía volver a sentir algo por otra persona. Para ver si todavía tengo esa capacidad. Y sí, todavía la tengo. Me sentí estúpida, pero no dolida por celos. Fue otra cosa. Me di cuenta de que él estaba cerrando el capítulo con más dignidad que yo. Sin mentiras, sin esconderse, sin rebajarse. Él estaba terminando algo que yo rompí sin tener el valor de asumirlo. Entonces lo solté todo. Nunca quise que llegara a esto. No sé qué me pasó. No me gustó hacerte daño. Pensé que era solo algo puntual, que podía manejarlo, que no se iba a mezclar con nuestra vida, pero se salió de control. Me sentía vacía, como si estuviera esperando algo que nunca llegaba, y cuando apareció, no supe cómo rechazarlo. Él me escuchó sin moverse, sin cambiar de expresión. Lo hiciste más de una vez. No fue un error. Fue una elección. Repetida. Sostenida. Fría. Yo no soy perfecto, Laura, lo sé. Pero nunca he dejado de respetarte. Nunca he puesto en duda que estábamos juntos en esto. Y tú sí. Y no solo lo hiciste, sino que lo escondiste, volviste a casa, jugaste a la familia, y seguiste como si nada. Si al menos me hubieras dicho la verdad desde el principio, quizás las cosas serían distintas. Quise preguntarle si todavía me quería, pero no me atreví. En lugar de eso, le pregunté qué iba a pasar con la casa, con Claudia, con todo lo demás. Me respondió con claridad. La casa se venderá. Lo que nos toque lo dividiremos. No me interesa quedarme con nada. Claudia se quedará con quien decida. Pero como no es menor, tendrá voz en esto. No voy a hablarle mal de ti. Pero tampoco voy a cubrir lo que pasó. Le contaré las cosas como son, sin adornos. Ya no quiero seguir siendo parte de esta farsa. Noté que mis manos temblaban, pero no hice nada por esconderlo. No iba a llorar, ya no. Me había pasado las últimas semanas esperando este momento, imaginando todo tipo de escenarios, y ahora que estaba pasando, solo sentía una calma incómoda. Le pregunté si ya había hablado con Claudia. Me dijo que no. Que pensaba hacerlo después del colegio, al día siguiente. Que no tenía intención de dramatizarlo, pero que tampoco iba a disfrazarlo de algo que no era. No soy de los que creen que los niños no se enteran de nada. Claudia ya sabe que algo no está bien. Solo le pondré palabras a lo que ella ya siente. Le pregunté si me odiaba. Tardó en responder. No. Odiarte sería más fácil. Lo que siento es decepción. Pena. Y también alivio. Porque ahora ya no tengo que esperar a que esto cambie. Porque ahora sé que lo que teníamos ya no existe. Y aunque me joda decirlo, tú me ayudaste a soltarlo. No respondí.
No tenía que decir. Me quedé sentada, mirando el café frío. Él se levantó, lavó su taza y salió de la cocina sin más. Me quedé ahí sola, escuchando el silencio como si fuera lo único que quedaba entre nosotros. Me quedé sentada más de una hora, repasando cada palabra, cada frase, cada espacio entre las cosas que no nos dijimos. Y cuando finalmente apagué la luz y fui a acostarme, ya no estaba. Se había llevado una muda de ropa y dejó las llaves encima de la cómoda. Me dejó sola con mi hija, con mi casa, con mis errores. Y aunque todavía no se había ido legalmente, su ausencia ya llenaba cada rincón. Han pasado 6 semanas desde aquella última conversación. La casa ya no es la misma. Iván viene a ver a Claudia cada semana, los martes y los sábados. Se turnan para verse en un centro comercial cercano o en casa de su hermana. Nunca vuelve aquí. No ha cruzado esa puerta desde la noche en que dejó las llaves encima de la cómoda. La primera semana, Claudia no me hablaba casi. Contestaba con monosílabos, se encerraba en su cuarto y no me miraba a los ojos. No necesitaba explicaciones, ya sabía la verdad. Iván no le mintió. Le dijo lo que había pasado, sin adornos, sin ataques, sin intentar manipularla. Y ella, con 11 años, entendió más de lo que yo hubiera querido. No me gritó, no hizo escenas. Simplemente se alejó. Y eso dolió más que cualquier reproche. Vendimos la casa rápido. El mercado está en buen momento y tuvimos 3 ofertas en menos de 10 días. Elegimos la segunda. Iván no quiso intervenir mucho en los detalles. Me dijo que confiaba en mi criterio. Me pareció absurdo que todavía pudiera confiar en algo viniendo de mí. Cada noche, cuando me meto en esa cama que pronto dejará de ser mía, reviso mentalmente todo lo que hice mal. No como un castigo, sino como una forma de no olvidar. Me dije a mí misma que esto no podía volver a pasarme. No por orgullo, no por vergüenza, sino porque esta vez fui yo la que arruinó algo que funcionaba, aunque ya no me hiciera feliz. Sergio me escribió 2 veces. No respondí. No porque quisiera ser digna, sino porque me di cuenta de que él no era parte de nada. Solo fue un pretexto, un escape fácil, un atajo barato para evitar enfrentarme a mí misma. Nunca me prometió nada, nunca me mintió. Pero tampoco se detuvo a pensar en el daño que podía provocar. Y yo tampoco lo hice. Solo pensé en mí, en lo que necesitaba, en lo que creía merecer. No pensé en Iván, ni en Claudia, ni siquiera en lo que podía pasar después. Fui egoísta, y eso no se puede borrar con disculpas ni con lágrimas. Me mudo a un piso más pequeño, cerca del colegio de Claudia. Ella me pidió quedarse conmigo, al menos por ahora. Me dijo que quería estar en su barrio, con sus amigas. Iván estuvo de acuerdo, pero dejó claro que eso podía cambiar si ella lo pedía. No me molesta. Sé que está en su derecho. Claudia pasa tiempo con él, y cuando vuelve a casa está más tranquila, más relajada. Yo no interfiero. No pregunto qué hacen, ni qué le dice. Sé que le habla bien de mí, pero también sé que no le oculta nada. Y eso lo respeto. He aprendido cosas que no quería aprender. Aprendí que una sola decisión puede abrir una grieta tan grande que ni toda la voluntad del mundo puede cerrarla. Aprendí que el perdón no es una obligación, y que hay daños que no se reparan aunque uno se arrepienta. Aprendí que el silencio, usado con precisión, puede hacer mucho más que una discusión. Que no hace falta gritar para dejar a alguien roto por dentro. Que hay formas de venganza que no se ven, pero que pesan todos los días. No me considero una víctima. No me creo una mala persona. Pero sí soy una mujer que actuó mal, que no pensó en las consecuencias, y que ahora vive con ellas. No espero que Iván vuelva. Sé que no lo hará. Tampoco quiero reconstruir algo con Sergio, ni con nadie más. No por ahora. Necesito tiempo. No para sanar, esa palabra no significa nada para mí en este momento, sino para reorganizar mi vida desde cero, con menos excusas y más responsabilidad. Lo último que me dijo Iván fue en un mensaje de voz. No me llamó, ni me lo dijo en persona. Fue una nota corta, sin odio, sin amargura. Te deseo que te vaya bien. No por lo que pasó, sino porque, a pesar de todo, fuiste parte de mi vida muchos años. Y no quiero cargar con rencor. Pero no vuelvas a buscarme.
Ya no hay nada más que decir. Lo borré después de escucharlo 2 veces. No porque quisiera olvidarlo, sino porque entendí que seguir guardando sus palabras era una forma de no soltarlo. Claudia está bien. Va a clases, ve a sus amigas, y de vez en cuando se sienta conmigo a cenar sin que todo sea incómodo. No sé si volveremos a tener la relación que teníamos antes, pero al menos sé que me está dando una oportunidad. Iván no y está bien así. Él tomó su camino. Y yo el mío. Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, no sabría dar una respuesta corta. Solo sé que el arrepentimiento sirve de poco cuando el daño ya está hecho. Que las acciones, una vez cometidas, no se deshacen. Que no hay vuelta atrás. Que hay errores que no se olvidan y que, a veces, lo único que se puede hacer es vivir con ellos. Sin pedir consuelo, sin esperar comprensión, sin intentar maquillar lo que ocurrió. Solo seguir. Día por día. Sin buscar justificar lo que no tiene defensa. Sin esperar que alguien venga a salvarte del resultado de tus propios actos.